Cuando esté pasando todo eso, todo el mundo a oscuras, de repente que suene una alarma y se iluminen todos los móviles de toda la gente, i ese sonido no se olvida. Jo crec que les dones sempre han demostrat que en circumstàncies complicades, ja siga de guerra o circunstàncies difícils, sempre són les que tiren endavant. Y se acercaban los militares, se acercaban los que estaban ayudando, nos acercábamos los que estábamos en las casas que no podías cocinar tampoco ni tenías nada, y hemos estado comiendo por la solidaridad de ellas. Som professors, som docents, però al final així pesa més la part personal i en este cas a nivell emocional, com es troben els alumnes. Y ahora lo vamos a ver, ahora a partir de ahora vamos a ver que también va a haber muchos problemas que van a aflorar. Esto no ha acabado con que se limpien las calles y con que rehabilitemos nuestras casas. Entonces hay muchísimas mujeres y niños y niñas en situación de violencia en estos municipios. Pues que el 40% de los casos de Biogen de la provincia de Valencia están en los municipios afectados, es una barbaridad. Es decir, realmente es una cantidad de mujeres impresionantes. A veces ha sido muy duro porque te pones en la piel de esas personas, de esas familias, y lo que te están dejando es lo que les queda. Muchos de ellos es lo que les queda, y lo que les queda incluso de gente que se ha llevado. Sempre m'he considerat, a més de gran, que sóc gran, una dona forta i sóc feliç mirant que hi ha un camí endavant i que vaig a començar. Mireu els cotxes. Quin desastre. Que ha pujat una altra vegada, Ahí fantasma. Jo soc Cristina Guzmán Traver, nom artístic. Faig escultura i ja estic almenys 25 o 26 anys treballant-la. Aquest dia va ser molt trist. Jo estàvem sopant i el meu marit, Josep, em diu que n'hi ha aigua per el carrer. L'avís que donaren, quan avisaren, jo ja tenia l'aigua per mi tancada. Vull dir que l'avís no m'haver aprofitat de no eixir al carrer. Però quan comencem a veure el volum d'aigua, que jo crec que va ser en 20 minuts, a pujar els 2 metres que tenia en la casa. No sé per què, un instint se n'apujaren, però sense agafar res, ni ordenadors, ni càmeres, se n'apujaren dalt i des de dalt, des de la finestra, començarem a veure el volum d'aigua que pujava i de moment rebentar la porta perquè passaren molts cotxes. I els meus fills intentaven comunicar-nos, però els telèfons funcionaven malament, se m'esgota la bateria i quan pogué vindre el meu fill, passant per damunt dels cotxes, mos tirà, que a mi no se m'haver ocorregut tampoc, mos dugué una motxilla plena de menjar, d'aigua, un carregador. Es que ni podem entrar ni podem eixir. És trist, però en cap moment he plorat. Ara sí que em pense, i ara m'agarra sentiment, però no he plorat, en tots aquests dies no he plorat. Però m'agarra sentiment perquè he perdut moltes coses. I els primers dies tot el món anava molt malhumorat i tal, però estem vius. Però les víctimes que han hagut ha sigut s'haurem pogut evitar i això sí que dol, no? Però estem vius, però clar, sense records.
gràcies hem tingut molta ajuda, no? Perquè estic en la ABAC i s'han ficat en contacte amb nosaltres, ens han recolzat, després el Consorci de Museus també es fica en contacte i m'ajudaren a replegar les peces de baix del fang, perquè és que n'hi havia més d'un pam, no era un pam, era més d'un pam, i clar, el material que jo treballo és gres, porcellana. I bueno, jo sempre m'he considerat, a més de gran, que sóc gran, una dona forta i sóc feliç mirant que n'hi ha un camí endavant i que vaig a començar perquè és la meva passió. Tot això és un barri que de xicotets es coneixíem tots, però després la vida te du a altres històries, no? I les històries no te donen temps només que per a la família, el treball i els pares, i han tornat a retrobar-se perquè han fet, s'han ajudat moltíssim, però moltíssim, moltíssim, perquè el que tu tenies li donaves a l'altre, no? O si l'altre tenia, te donava a tu. Que donem moltes gràcies al voluntariat. El voluntariat ha sigut impressionant. Jo estic quan lo de Tous ajudant i no entenia per què la gent m'abraçava i tal. Jo ara he fet uns abraços i m'han fet uns abraços que no els oblidarem mai. El meu record de la Dana serà possiblement aquest. I el malson serà les víctimes, que això ha hagut una desorganització i la veritat és que tot això se pot tornar a recuperar, però els morts no se poden recuperar ja. Som Arantxa Carceller i Eva Vázquez, som les propietàries de la llibreria Moixeranga, d'ací de Paiporta, som propietàries des de març de 2023. Tenim un manual de com viure en temps de guerra. Nosaltres es quedem la llibreria a març del 2023 i en octubre del mateix any, del 2023, comencen les places de remodelació de la plaça. I clar, això econòmicament va fer que tots els comerços de la plaça s'afonaren. Evidentment, nosaltres també. Ens toca... Arantxa feu la gràcia de... Tornem a remuntar, anem a fer un matalàs ahí per si venen noves crisis, i aquest matí, i aquest matí fins el cafenet. Estàvem contentes, estàvem celebrant que anàvem ja a tornar a remuntar. Estàvem en l'impàs de tanquem, no tanquem, perquè l'ambient estava un poc raro, feia molt de vent i estàvem pensant, va, tanquem, no tanquem, què fem? Se n'anàrem a dinar cada una a sa casa i a les 2:30, 3 parlàrem i vam decidir que tancàrem. Se'n vinguérem, tancàrem persianes i se n'anàrem a casa. Jo és el dia següent, quan comences a veure els informatius, però clar, fins que no arribes així i veus el que ha passat de veritat, no eres conscient. Que jo al matí següent jo me'n vingui amb les claus en la mà pensant que podia obrir, igual que havia, no ho sé, pensant, no penses, jo què sé, pensant que anava a entrar un poquet d'aigua, que s'havien fet malbé els llibres de baix, les caixes que teníem, les taules, coses d'estes. Els veïns conten com veuen el riu de llibres, però nosaltres no. Les persianes, tot, les portes, tot. Clar, l'aigua trencar les finestres, trencar la paret, va eixir per ací, per la porta i per la porta dels veïns. Quan arriba a la porta m'ha xinat. O sigui, era tot ple de canyes fins a dalt, o sigui, no podia passar una persona.
Entonces, a mi al cap se me'n vingué entre 4 mans com podem anar, com podem obrir tot i netejar tot el que n'hi ha. Com ho fem entre 2 persones? És el primer que se te ve al cap. Pues penso que va ser els 2 dies que tornia a vindre i ja estava neta. Els voluntaris. Estava tota neta, entre els veïns del pati i els voluntaris. Si no passa res, a l'abril volem estar ja en marxa. No sabem si a primers, a meitat o a últims, però volem ja estar en marxa. Necessitem estar en marxa al final. Jo crec que les dones sempre han demostrat que en circumstàncies complicades, ja siga de guerra o circumstàncies difícils, sempre són les que tiren endavant. I en el nostre cas som 2 dones que són joves, que tenim ganes, volem escriure la nostra pròpia història dins de la llibreria i per això també volem tornar i perquè és veritat que la llibreria ha tingut des del minut zero el recolzament de la comunitat lectora, els veïns, els amics, familiars, el gremi. Ho diguem sempre, ens ha donat molta força al principi que estàs en els ànims molt... Al final són els veïns, és que t'han donat la força, per dir... Va, torneu, quan torneu, va, poquet a poquet, no se preocupeu, que al final entre uns i altres t'han donat les ganes de dir sí, en aquest pas que estàs tu, igual, que estem afonades. Sí que és de veres que ara ja tenim totes les ganes del món i se vegaven forces també. I nosaltres formem part dels barris, dels pobles i de les ciutats i la cultura és identitat, és patrimoni i sí, ens defineix també com a persones. Me llamo Merche Peris, he sido nadadora olímpica y vivo en Paiporta. Fue una tarde pues, con muchísimo viento, estaba todo muy negro, pero sobre todo el viento era lo que predominaba esa tarde. No llovía ni nada y mi marido y yo queríamos ir a pasear. Justamente al bajar vimos que la lengua de agua pues, venía pero muy sutilmente y un vecino decía ya viene el agua, ya viene el agua. Entonces nosotros nos quedamos muy sorprendidos porque realmente la zona en la que yo vivo está a 1 kilómetro del barranco y era muy raro y muy extraño que ya estuviera aquí el agua. En lo que nos costó bajar de una 3ª planta hasta la calle, el agua ya llegaba casi a la acera. Y en cuestión de 5 o 10 minutos el agua ya nos llegaba por los tobillos y ya te digo, empezó a venir una cantidad de agua que los coches parecían barcos de papel y ya no había manera de controlar nada, o sea, ya tuvimos que resignarnos a perder todo lo que teníamos pues, en garajes y ver cómo había gente que estaba dentro de sus coches y que iban a la deriva. ¡Pero bájate! ¿Pero qué haces? Esa tarde al final fue muy intensa y había tantas emociones que hay cosas que ni siquiera recuerdo, que he tenido que verlas en el móvil y recordar que habían pasado. Veíamos a gente pasar encima de los coches y que no podían hacer nada, no podían agarrarse a nada y realmente no sabemos lo que pasó. Otra de las cosas que fue muy impactante es escuchar a un señor pedir auxilio, la gente intentar ver dónde estaba porque estaba todo a oscuras, se fue la luz, las farolas caían rotas y la gente desde los balcones y desde los áticos intentaban enfocar, pero el pobre hombre dejó de pedir auxilio y realmente no sabemos lo que ocurrió con él.
y eso fue muy duro. Después gente dentro de los coches con otros coches encima que estaban en shock, no querían salir del coche. El hecho de estar gente con el agua por el cuello agarrados a los coches. Y que cuando esté pasando todo eso, todo el mundo a oscuras, de repente que suene una alarma y se iluminen todos los móviles de toda la gente, y ese sonido no se olvida, porque al final, ya te digo, se oían los coches chocar, las sirenas, las alarmas, la gente chillando, mis hijos, por favor, auxilio, pues imagínate, todavía se me pone la piel de gallina, y que sonara la alarma cuando ya estaba, seguramente ya había gente fallecida, fue muy duro, porque lo primero que todo el mundo decía, ¿y esto ahora para qué? Los días posteriores fueron muy duros también porque realmente te encuentras en un estado de shock, que es como si la situación no fuera contigo, por lo menos a mí me pasó, era una situación surrealista, era una película, me refiero. Yo no era consciente en ese momento, aunque lo viví muy intensamente y con mucho dolor y con mucha pena, pero era una sensación como de distancia, de decir, ¿esto que está pasando es real? Yo siempre he tenido mucho respeto al mar, porque sé lo poderoso que es el agua, y esto solo confirmaba lo que yo ya sabía, que el agua es muy poderosa y tiene una fuerza brutal. Es duro pasearse por las zonas que están afectadas, pero también con la fuerza de decir volveremos a estar bien y volveremos a salir, pero ahora es difícil de pensar, la verdad. Soy Inma García Peris, soy filóloga de profesión, profesora de secundaria, pero bueno, en estos momentos por mi discapacidad pues no estoy ejerciendo. Pues del día 29 de octubre recuerdo que estábamos, mi familia y yo los cuatro estábamos en casa, no sé exactamente la hora, pero creo que sobre las 5:30, una cosa así. Vi a mi hijo salir de la habitación al de 19 rápido diciendo que un amigo lo había avisado que el barranco se estaba desbordando. Pues eso, que no era normal, ya había, el agua yo no la veía, mi hijo me lo explicaba, pero los coches ya iban como deslizándose, ya iban como resbalándose, más que una marcha normal. Y ya pensé enseguida en mi madre. Mi madre vive en esta casa donde nos encontramos ahora, es una planta baja, la zona antigua de Catarroja, se llama Zona de las Barracas, es una zona de pescadores y de agricultores. Y mi madre tiene una discapacidad múltiple por ictus cerebrovascular y se encontraba aquí sola, y llamé y no me lo cogió, llamé a mi tío que vive en la otra calle, gracias que me lo cogió, subiros porque el barranco se ha desbordado. Me dijo, ¿cómo? Porque es que aquí llega un poquito más tarde y tampoco sabían nada, ni tampoco. Y entonces ya me dijo, tranquila y vamos. Como veis, esta casa estaba llena de muebles, tenía vida y ahora está en reconstrucción porque mi madre, mujer con discapacidad, tiene que volver a su casa, porque cognitivamente está bien, es lo que le queda y quiere volver a su casa, a sus recuerdos, a los pocos que quedan. Y así pasa con muchísimas vecinas
y con muchísimas personas de este pueblo. Esto no se ha acabado, que aunque veáis y veamos que las calles están más o menos despejadas, que las campas de coches ya no están, pero mi día a día como persona con discapacidad visual se ha visto mermado y se ha visto agravado. Yo no me he sentido tan incapacitada como ahora. Al día siguiente, cuando salí de casa, ya vi que yo no podía andar sola, ya el barro ya nos llegaba a la rodilla, pasando la rodilla. Cuando bajamos de mi finca había un medio metro de barro y mi familia ya vio, mis hijos y mi marido, que me tenían que ayudar porque habían alcantarillado, todo el alcantarillado estaba abierto, yo no lo veo. Y al igual que a mí, imaginaos una persona en silla de ruedas o con movilidad reducida, con andador, o con muletas una persona que se ha roto una pierna. Yo intento luchar por mi autonomía y por mi independencia, porque aunque tenga una incapacidad bastante severa a nivel visual, intento ser lo más autónoma y lo más independiente posible, y ahora no puedo ser. Cuando oscurece yo ya no puedo salir sola a la calle. Entonces está siendo duro en ese sentido. Mi madre tiene 82 años, yo lo que estoy viendo y lo que estoy hablando y estoy poniéndome en contacto con ellas y estoy percibiendo es que gente mujeres con esta edad avanzada que antes de esto tenían su independencia, no tenían ninguna incapacidad, al menos grave, eran autónomas andando, y ahora veo que cognitivamente están afectadas, se sienten mucho más inseguras. Yo estoy oyendo mucho lo de, y a ver esto si lo vamos a volver a vivir. Yo mi capacidad empezó a los 15 años con desprendimientos de retina, pero nunca sabían por qué, hasta hace bien poco que me han detectado que viene por un gen, tengo un síndrome raro. Empecé a partir de ahí de no poder dar clase, pues centrarme en qué es esto de la discapacidad, algo que había querido siempre yo ocultar y pensaba que si no lo contaba no estaba ahí. Os comento que mi problema es baja visión, pero mi hándicap mayor es que tengo visión doble. Entonces vi que esto tenía que salir y con ayuda de una amiga que es fotógrafa, con ayuda de un amigo que es informático, pues hicimos un proyecto, una reproducción de cómo yo veo. Es una exposición de 26 imágenes de mi día a día, cómo es ver doble. Que bueno, esto quiere decir que tengo que seguir con mi proyecto adelante, porque el proyecto es sensibilizar la discapacidad, sobre todo la invisible, y sacar a la luz que podemos hacer muchas cosas, que la discapacidad no es solo unas gafas negras, un bastón y una silla de ruedas, sino que es mucho más. Y ahora lo vamos a ver, ahora a partir de ahora vamos a ver que también va a haber muchos problemas que van a aflorar. Esto no ha acabado con que se limpien las calles y con que rehabilitemos nuestras casas. Muchas personas que van a necesitar un apoyo emocional, porque esto es muy duro lo que se ha pasado en estas zonas, y discapacidades sobrevenidas que van a salir. Entonces, bueno, pues por esa parte creo que eso me hace a mí seguir adelante también con mi proyecto. A mí me preguntan todos los días por mi madre. Cuando vengo a la zona, que este es el barrio de las Barracas, y voy andando por la calle, me preguntan, saben que mi madre no está aquí ahora, me preguntan, y yo a mi madre le paso el parte todos los días. Me ha preguntado tal, porque quiero que siga conectada con su barrio, con su vecindario, con sus amigas. Y sí, tiene una capacidad de resurgir exagerada. En el caso de mi madre, yo siempre lo digo, es la resiliencia, es ella. Mireu enfront de ma casa. L'institut, que s'acaba d'obrir, o sigui, s'acaba de trencar una porta, està entrant tota aquesta aigua. Els cotxes, n'hi ha un munt de cotxes per callar, tot això són cotxes, s'estan duent tots els arbres.
està tot fatal. O sigui, mireu això. Mireu tots aquests cotxes, estan tots inundats. Soc Eva Lepuz Prat, soc mestra de Pedagogia Terapèutica i soc la cap d'estudis d'ESO i de batxillerat de l'IES Berenguer Dalmau de Catarroja. Quan va ocórrer la Dana vam estar unes setmanes perquè la conselleria va suspendre les classes en les poblacions afectades i per tant nosaltres desconeixíem la situació de l'institut, primerament perquè no podíem accedir, el fang arribava als genolls, era impossible passar per ací, i després ja quan finalment va poder accedir l'exèrcit va ser quan vam veure tot el dany estructural que tenia l'institut i ja ens van dir que l'institut quedava precintat, que no podíem accedir, fins a que finalment va ser de preguntar, ens van dir que el nostre centre apareixia marcat com en color roig, que volia dir que era un edifici dels que anaven a enderrocar. El primer dia que vaig tornar a l'institut estàvem netejant per així ajudant en les cases d'alguns alumnes, perquè com així no podien vindre, i vaig veure un vídeo que apareixia, on veia gent dins de l'institut. Vaig vindre i dins n'hi haurien, no sé, 300 voluntaris, una barbaritat de gent llevant fang, i els veia tots tan, estaven tots tan emocionats, tots col·laborant, que simplement pensava, espero que tot això servisca d'alguna cosa, tota aquesta feina que estem fent així, perquè jo ho veia tot molt mal. Vam organitzar com un grup de profes que no vivien en aquestes zones i que no estaven afectats per a intentar anar telefonant a totes les famílies. Anàrem telefonant un a un i preguntàvem a les famílies si estaven bé, el primer, si necessitaven alguna cosa, si havien perdut la casa. Clar, ahir va ser quan ja comences a sentir històries de gent que estaven a casa, que la casa es va inundar tot, o xiques que els van treure, ofegats es van treure els seus germans, i n'hi havia històries que feien por. En total teníem 54 alumnes que van perdre la seva vivenda. El que estan visquent aquests xiques, com anem a connectar-se ara a fer una classe? Què dius? Anem a fer equacions? Anem a continuar en el que estàvem treballant? Tot era molt complicat. El primer que vam fer va ser en els alumnats unes sessions de ventilació emocional. Vam fer nosaltres unes formacions per part d'uns psicòlegs per a que ells soltaren, per a que feren aquesta ventilació, s'expressaren, i a partir d'ahir, poquet a poquet, vam anar recuperant les classes, però sobretot invertir molt de temps parlant en ells. Però està sent molt complicat. Els alumnes estan esperant tindre aquest contacte, poder retrobar-se a les aules, però sí que és cert que el professorat s'ha volcat molt, perquè al final, som professors, som docents, però al final així pesa més la part personal, i en aquest cas a nivell emocional, com es troben els alumnes.
Soy Marisa Vázquez de Ágredos Pascual, directora de Patrimonio de la Universidad de Valencia. Soy Ana García Forner, directora del Museo de la Universidad de Valencia de Historia Natural. Estamos hoy aquí en Catarroja para llegar a casa de familiares que a día de hoy todavía no han podido desplazarse a los laboratorios que la Universidad de Valencia tiene en las localidades afectadas para trabajar en salvaguarda de rescate fotográfico. Son todavía muchas las familias que todavía tienen ese patrimonio familiar en las casas esperando a que podamos recogerlo. Y sobre todo también gracias a los voluntarios, a la red de voluntarios. Desde el primer día han estado colaborando y han estado ahí y son los que llevan a cabo pues, ese proceso de restauración en todos los laboratorios. Hay fotografías tan importantes como algunas que vienen de la Riguá de 1957, lo cual representa pues eso, un viaje en el tiempo, ¿no? Lo que ocurrió hace tantas décadas ha vuelto a ocurrir, ¿no? Y un poco genera una reflexión de qué podemos hacer con esto. Entonces, son tantos archivos, tantas familias, estamos hablando de más de 500.000 de fotografías que en estos momentos están siendo trabajadas en los laboratorios Salven-les Fotos. Cuentan a pie del laboratorio, nos cuentan la historia de cómo vivieron el momento y de lo que representa lo que nos están dejando. A veces ha sido muy duro porque te pones en la piel de esas personas, de esas familias, y lo que te están dejando es lo que les queda. Muchos de ellos es lo que les queda, y lo que les queda incluso de gente que se ha llevado, de gente que se ha ido, y te están dejando en tus manos cosas que ya no están. Y que para ellos en estos momentos es lo más importante. No son fotografías aisladas, no es un material, no es una documentación que tú podrías hacer unos apuntes del día a día, no, es algo mucho más personal, ¿verdad que sí? Y de hecho así lo pensamos, porque a veces cuando estamos con las fotografías sentimos que estamos invadiendo el espacio personal e íntimo de esa, porque claro, tú estás viendo ahí fotos, escenas privadas, escenas más colectivas, pero en cualquier caso cada fotografía o un conjunto de fotografía traslada relatos muy personales de la vida privada. Entonces es una intervención técnica, pero es una intervención técnica que lógicamente está asociada a lo que son historias familiares, y son historias familiares de personas que, como decía Ana, no son desconocidas, porque nos han llamado, nos han escrito, hemos estado hablando con ella, continúan viniendo, tenemos feedback constante y creemos que como archivo histórico va a ser muy importante también. Soy María Rosa Gabaldón, soy maestra, ahora ya estoy jubilada. Nos sorprendió ya cuando vimos que había una riada por la Rambla. Claro, no salimos de casa. Sí que nos asomábamos a la parte de delante, que era como si fuera una especie de terracita delante de eso, y desde allí pues ya nos íbamos sorprendiendo de lo que veíamos. Que no podíamos hacer nada, pues ahí lo dejábamos, ya veremos. Luego veías pasar pues, los contenedores de la basura, las mesas de las cafeterías o de los restaurantes, las sillas, y bueno, pues claro, no podía salir. Eran las 5 menos cuarto aproximadamente cuando voy hacia la parte de detrás, digo, uy, pero que está entrando agua,
Digo, nada, los muebles bailando. Yo traté de subirme encima de una mesa camilla, imposible, veía que no, que me caía el agua. Teníamos una máquina de coser de esas de patas de hierro, de esas antiguas, y digo, bueno, pues como esto tiene las patas de hierro, a ver si tiene más fuerza, me voy a subir. Me senté encima de ella, pero vamos, veíamos que eso no era solución. El bolsito que tengo ahí, mira, se salvó del agua. Pero cuando ya le dije, vamos a abrir la puerta, porque yo sola no puedo, entre los dos tirando y no podíamos abrir casi. Y bueno, al final lo conseguimos, pues digo, mira, yo me subo y voy a pedir auxilio. Entonces me subí la escalera metida en el agua, desde luego, ¿sabes? Y entonces por la tapia, que ahí nosotros teníamos una parra, eso, pues nada, por entre eso, pues me asomé, ¡socorro! Así, Guardia Civil, venid a ayudarnos, ¡auxilio! Porque entonces ya sí que vinieron 10 o 12, sí, 10 o 12, pasaron ellos al patio nuestro. Primeramente lo vieron a seguramente con cara de que iba a coger una hipotermia o algo así, y primeramente sacaron a él. Y luego después, pues a mí, lo mismo. Nos metieron por el cuartel por una ventana. Nos cogían entre 4, no entramos por la puerta, entrábamos por una ventana. Es que ya, si estábamos con el agua por aquí, con poquito más no podía haber cubierto. Por eso te digo que es que no me dio tiempo a nada. ¿Te crees que ya me acordé del bolso? Ya ni el bolso ni acordarme de nada. Mira, fue tan rápido que no me dio tiempo nada más que de salvarnos, como sea. Porque fue tan rápido que si nos quedamos aquí, es que nos morimos. Tú decías, nos subimos al árbol, sí, mira el árbol, con la agilidad que tenemos. Bueno, tú a lo mejor aún tenías más ágil, pero a ver yo. Pues que te da muchísima pena. Porque yo he conocido a gente que se ha ido y la pobre señora, por ejemplo, Nuncia, y es que la queríamos, era una persona buenísima, y la pobre, pues como estaba mal de la movilidad, pues se quedó. A ver, se lo llevó. Bueno, y como ya otras, Ricardo, que el alcalde fue muy iluminado de decir, voy a suspender las clases, porque el instituto estaba pegado. Vecinas por ejemplo, porque a lo mejor a ellas no les había afectado porque vivían en el piso o lo que sea, desde el primer momento estaban haciendo comidas para todo el mundo. Y se acercaban los militares, se acercaban los que estaban ayudando, nos acercábamos los que estábamos en las casas que no podías cocinar tampoco ni tenías nada, y hemos estado comiendo por la solidaridad de ellas. O sea que claro que sí que ha habido solidaridad de unas mujeres con otras, claro. Pues soy Virginia Sánchez Carpe y soy vicepresidenta de Asociación Alana. Alana es una entidad que llevamos ya muchos años trabajando, tenemos ámbito estatal, aunque principalmente trabajamos en la Comunidad Valenciana, y sobre todo trabajamos acompañando a mujeres en situación de grave vulnerabilidad, mujeres víctimas de violencia de género, mujeres en situación de prostitución y trata, mujeres migrantes, y también trabajamos con población gitana. Pues fue un poco ante la emergencia de la Dana, cuando vimos, bueno, pues pasado el primer día, pensamos efectivamente, bueno, yo creo que como toda la ciudadanía pensamos en ir a ayudar, a ver qué podíamos ayudar, y entonces empezamos a pensar en todas las muchas mujeres y niñas que estaban en esas poblaciones y que realmente podían haber perdido su vivienda, podían haberles pasado muchísimas cosas y que ya estaban en una situación excepcional antes de la Dana y que entonces la Dana lo que iba a hacer era agravar más. Entonces nos pusimos en contacto con ayuntamientos, servicios sociales, con los municipios y empezamos a localizar mujeres, porque muchas mujeres no se sabía dónde estaban. Bueno, como mucha población, pasa que claro, con estas mujeres agravadas de que tenían una situación de riesgo real antes de la Dana.
Hay mujeres que nos costó muchísimo localizarlas, pues a través de vecinos, de vecinas, de familiares, conseguimos localizar porque se habían quedado sin casa y entonces, bueno, pues como mucha gente habían tenido que salir. Nos encontramos sobre todo muchísimo miedo, muchísima angustia, habían fallado todos los dispositivos de localización, tanto de ellas como de los agresores. Pues claro, se quedaron sin internet, sin luz, entonces estaban en una situación de riesgo real, además de la Dana, ¿no? Ya ha pasado el primer momento de riesgo por las vías, pero es que ellas seguían en una situación de riesgo, entonces nos encontramos muchísimo miedo, muchísima angustia, pues situaciones muy, muy, muy graves. Desde una mujer que estaba, bueno, al borde con un ataque de ansiedad brutal porque se había quedado sin puerta, y entonces, claro, ella veía que la puerta era su única medida de seguridad para que el agresor no entrase, como todo lo contrario, otra mujer que decía que la Dana era el único momento de tranquilidad que había tenido en 8 años, porque tenía policía todos los días en la puerta de su casa y era el único momento que estaba segura de saber que el agresor no iba a poder entrar en su vivienda. En situaciones muy, muy graves, muy graves. Luego nosotras también estamos muy preocupadas por las mujeres en situación de prostitución, que creemos que son las invisibles totalmente de esta Dana. Las poblaciones todas tienen polígonos alrededor, polígonos donde realmente pues, se obliga a estas mujeres, ¿no?, a la explotación sexual. Y alguien sabe si esas mujeres están vivas, están muertas, han desaparecido, no han desaparecido, nadie las va a denunciar, nadie va a denunciar su ausencia, no, el proxeneta no va a denunciar esa ausencia. Entonces, son situaciones que no se están nombrando. Yo entiendo que toda la población ha sufrido grandes pérdidas, pero que tenemos que poner, creo que, el foco en las personas que ya estaban en una situación de vulnerabilidad antes de la Dana. Hay que pensar que las mujeres víctimas de violencia de género arrastran unas situaciones de estrés postraumático que eso se prolonga en el tiempo. Entonces, ellas realmente ahora, muchas les está saliendo la situación ahora de ansiedad, entonces necesitan un acompañamiento a muy largo plazo. Se han quedado sin muchos recursos, los recursos de atención integral, pues muchos han desaparecido. Nosotras seguimos interviniendo en algunos municipios, no en todos porque no podemos, y en todos los municipios en los que han querido seguir con nuestra ayuda, pues estamos interviniendo. La seguimos acompañando en coordinación con servicios sociales municipales, hemos hecho equipos de una psicóloga y una trabajadora o educadora social, pues por una parte para el apoyo psicoemocional a la mujer, a sus hijos e hijas, y por otra parte pues el tema social, pues ayudarla a gestionar las ayudas, ayudarla a recuperar documentación, bueno, pues toda la parte más documental y social. Pues que el 40% de los casos de Biogen de la provincia de Valencia están en los municipios afectados, es una barbaridad. También es verdad que son poblaciones cercanas a Valencia, muchas son ciudad dormitorio, pero sí que es un dato que nos chocó muchísimo, nos lo facilitó la delegación de gobierno, entonces hay muchísimas mujeres y niños y niñas en situación de violencia en estos municipios. Es decir, realmente es una cantidad de mujeres impresionantes.